Muy bien, buenos días a los alumnos que ingresaron de último. Gusto saludarlos. Vamos a iniciar ahora sí. Entonces, les recuerdo, esta semana pues nos corresponde la lección número 18, ¿verdad? Para los que acostumbran tener su libro a la mano, pues para que se vayan ubicando, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar la clase, les recuerdo que todavía hay algunas personas que no han enviado la tarea de la lección 17, es decir, la de la semana pasada. Tienen hasta hoy a las 6 de la tarde para poderla enviar, por favor. Hay varios que todavía no han enviado. Ahora sí. Bueno, pues dije varios, no dije nombres, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces. Esta lección lleva por nombre Segunda Ley de Newton. La semana pasada pues tuvimos el acercamiento con las fuerzas en la naturaleza, ¿verdad? Y ligadas directamente a la primera ley de Newton. Que recuerden que la primera ley de Newton pues recibía el nombre de principio de inercia, ¿verdad? Y ahí nos hablaba del peso, nos hablaba de la fuerza normal, de la fuerza de rozamiento, etcétera, ¿verdad? Pues ahora ya corresponde hablar de la segunda ley de Newton. Entonces debemos de definir conceptos muy importantes, como por ejemplo, que cuando una fuerza constante se le aplica a un cuerpo, este genera un cambio de velocidad. ¿Se recuerdan que la semana pasada platicábamos de que un cuerpo no se mueve a menos que le apliquemos una fuerza? De igual manera, un cuerpo no se detiene a menos que le apliquemos una fuerza. Entonces, esta segunda ley de Newton pues se basa bastante en eso, en el cambio de velocidad que va a generar una fuerza sobre un objeto. Si el cuerpo está en reposo y nosotros lo empujamos o lo movemos, pues eso va a generar un cambio de velocidad, porque su velocidad inicial era 0 y al moverlo ya está generando una velocidad, ¿verdad? Entonces, si se le aplica una velocidad constante, por lo general también vamos a obtener una aceleración constante. Es decir, que va a ser directamente proporcional. Entre más fuerza aplique, más aceleración voy a generar. Y entre menos fuerza aplique, menos aceleración voy a generar. Y esto matemáticamente, pues lo podemos expresar de la siguiente manera. Podemos tener como una fuerza 1 va a generar una aceleración 1. Por lo tanto, si la fuerza se duplica, la aceleración también se va a duplicar, ¿verdad? Entonces a esto se le llama como, ahorita vamos a ver el nombre, con el cual vamos a conocer la segunda ley de Newton. Esto se le va a llamar ley fundamental de la dinámica. Este es el otro nombre con el que se le va a conocer a la segunda ley de Newton. Vamos a ver que las tres leyes de Newton, pues nosotros comúnmente le llamamos simplemente primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton, pero tienen un nombre específico. La primera, que vimos la semana pasada, se le llamaba principio de inercia. Esta, que es la segunda ley, se conoce como ley fundamental de la dinámica. ¿Y qué establece la ley fundamental de la dinámica? Pues establece la relación que existe entre la fuerza y el movimiento de un objeto. ¿Cuál es su fórmula? Pues acá vemos que ya la conocíamos, ¿verdad? Que nos dice fuerza es igual a masa por aceleración. Si quisiéramos despejar, si por ejemplo nos pidieran encontrar la masa, recuerden que cuando vimos despeje de fórmulas, la aceleración que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces la masa yo la puedo encontrar dividiendo la fuerza dentro de la aceleración.
De igual manera, si quisiera encontrar la aceleración, sería en este caso la masa la que pasa a dividir, ¿sí? Esto dependiendo qué es lo que nos soliciten en un problema, ¿verdad? Entonces estas fórmulas fuera bueno que las fueran agregando en una ficha, porque nos van a servir constantemente, ¿verdad? Entonces, repasando un poquito, ¿qué otro nombre le vamos a conocer a la segunda ley de Newton? Pues la vamos a conocer. Esa pregunta viene en pleno, por eso es que la estoy repitiendo muchas veces. Por favor, ¿qué otro nombre recibe? Ley fundamental de la dinámica. ¿Sí? Porque, bueno, no todos hicieron el pleno 17 y los que lo hicieron, a algunos no les fue tan bien, ¿verdad? Entonces, por favor. A ver, Javier, no le entiendo su pregunta. Profe, no. Estaba respondiendo a una pregunta que me había hecho Gabriel y no, en otro lado, entonces se me olvidó. No me di cuenta de que estaba estudiando ahí. Ok, está bien, no hay problema. Ahí, sin cargo, ¿eh? Están chateando. Okay, profe. Bueno, entonces, ¿a qué se le va a conocer constante? Pues a la masa, ¿verdad? Entonces, ¿dudas con esta parte? No. Y acá lo vamos a ver gráficamente. Obviamente, el niño va a necesitar más fuerza para mover a la patineta con el elefante. En cambio, para mover al perro, pues va a ser más sencillo, ¿verdad? Entonces acá vemos la relación directa que existe. Entre más masa, obviamente va a necesitar más fuerza. No es lo mismo que intentemos levantar a Raúl que intentemos levantar a Aarón, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a más masa, más fuerza se necesita. ¿Quiso decir ahí, profe? ¿Qué quiso decir ahí? Muy sentido, pues. Bueno, era un ejemplo ahí, gráfico. Bueno, continuamos entonces. Definimos acá entonces, nos dice la fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que produce dicha fuerza, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. En palabras técnicas, lo que acabamos de decir, entre más masa, más fuerza vamos a necesitar. Y entre más fuerza apliquemos, más aceleración vamos a tener. Entonces, para que lo vayamos tomando en cuenta también, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda por el momento. No, profe. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver un ejemplo. No, antes de eso, vamos a recordar el concepto de masa, ¿verdad? Ya la semana pasada vimos que no es lo mismo masa que peso, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes su masa es la misma aquí en la luna, ¿verdad? Y en cambio el peso no es el mismo, porque se ve afectado por la gravedad. Y el valor de la gravedad, pues no es el mismo aquí que en la luna, ¿sí? Entonces acá, ¿para qué nos va a servir la masa? Lo vamos a tomar como la propiedad de cualquier cuerpo que determina su resistencia al cambio de movimiento, ¿sí? Era lo que les decía, que entre más masa tenga el objeto, más se va a resistir a nuestra fuerza, ¿verdad? Y acá también nos dice que es una medida de resistencia, una masa al cambio de una velocidad con relación al sistema de referencia inercial, ¿verdad? Eso es en relación a la masa, porque también va a haber muy involucrada acá, así como en la primera ley de Newton, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces. Ahora sí el ejemplo. Hazme favor. Sebastián, léame el problema, por favor. ¿Qué manda, profe?
Lea el problema. Todas las primeras dos líneas. Las Gracias. primeras dos líneas. Sí, por favor. Si al golpear una pelota con fuerza de 1.2 newton adquiere una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es la masa de la pelota? Muy bien. Pues acá Sebastián hizo favor de leer el problema. Dice que una pelota la golpean. Es decir, acá está la gráfica, ¿vean? Como que estuvieran jugando fútbol y le pegan, ¿verdad? Al momento de pegarle, se le aplica una fuerza de 1.2 newtons. Recuerden que la fuerza se mide en newtons, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de un newton? ¿Se recuerda? Un newton va a ser igual a Un kg. 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Ese es el valor de un newton, ¿verdad? Ahora, dice que al momento de aplicarle esa fuerza, la pelota se mueve con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, a ver, Héctor, ¿qué datos nos proporciona el problema entonces? Recuerden que para resolver un problema, lo primero que debemos de extraer son nuestros datos, ¿sí? ¿Qué datos nos proporciona? A ver. Héctor, sí, usted. Héctor, y si enciende su micrófono. Ahora que lo tiene que encender, no lo enciende. Ahí está acomodando sus audífonos. Listo, profe. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos del problema? Un newton y Ajá, pero un newton, ¿qué es? un kilogramo, ¿no? No, ¿qué es un newton? De 1.2 newton, ¿qué sería haciendo? A ver, Jennifer. ¿Qué dato es ese 1.2 newton? Yo lo dije. Estamos muertos. Ya me di cuenta. A ver, ¿quién sabe qué dato es ese? ¿Quién me puede decir voluntariamente? Fuerza. La fuerza. Fuerza, ¿verdad? Oh, Fuerza. Ahí mismo dice, es cuestión de lectura. Con una fuerza de 1.2 newton. La fuerza, pues, es F. ¿Qué otro dato tenemos? A ver, Brian. ¿Qué otro dato tenemos aparte de la fuerza? La aceleración. La aceleración, muy bien. ¿De cuánto es la aceleración? 3 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, segundo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué nos preguntan? Nos están preguntando que cuál es la masa de la pelota. Es como que nosotros quisiéramos saber, comúnmente como decimos, cuánto pesa esa pelota, ¿verdad? Bueno, ¿dudas con los datos? ¿Cómo los extrajimos? Fuerza, aceleración, y lo que nos preguntan es la masa. Bueno, ahora la fórmula de la fuerza nos la dan acá. Vean. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero ya vimos que al despejar, por eso les dije que era importante anotar las fórmulas vistas anteriormente. Ya vimos que al despejar nos queda que, perdón, nos queda que, solo permítanme un momento. Bueno, ya, disculpen. Bueno, entonces nos queda que la masa es igual a fuerza por dividido, aceleración. Sustituimos los datos. En lugar de F, voy a escribir 1.2 newtons. En lugar de A, de aceleración, voy a colocar 3 metros sobre segundo al cuadrado.
con ayuda de nuestra calculadora, a ver quién me dice la respuesta, ¿cuánto es? $0.5, dice Eddie. A ver qué dicen los demás. A ver, Byron, ¿cuánto le dio? Pero profe, ahorita va a hacerla. Sí. Es que no tengo la calculadora aquí entonces en la computadora. Profe, ¿Está bien? a mí me salió 0.4 y si pongo el 3 al cuadrado, pues me sale 0.13. No, ahí no hay que colocarlo al cuadrado, solo 3. Ok. ¿Sí? Entonces, Y la respuesta Me correcta, salió 0.5. Profe, sería no, pero yo pregunto, es 7.2 dividido 3 solo. no, es 1.2. 1.2. Ajá, 1.2 dividido 3. Entonces, a la mayoría le tendría que haber salido 0.4. Sí. 0.4 ¿qué? Gabriel, a ver. 0.4 ¿qué? ¿Cómo es masa? Serán 0.4 metros, 0.4 newtons, libras. Newtons. ¿Serán newtons? A ver qué dicen los demás. No son libras, kilogramos, ¿qué es? A ver, Brad. Kilogramo, ¿no? Kilogramos. Muy bien. La masa siempre nos va a quedar kilogramos. Newtons es para fuerza. Si nos hubieran pedido fuerza, la respuesta sí nos hubiera quedado en newtons, ¿verdad? Ahora veamos, analicemos por qué queda kilogramos. Teníamos en la división, teníamos 1.2 newtons dividido 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces los newtons, acá está en verde, vean, también lo podemos expresar así. Entonces lo puedo expresar como 1.2 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado dividido 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esto se cancela con esto y solo nos quedan kilogramos. Por eso es que quedan kilogramos matemáticamente hablando. Ahora, si no queremos ver todo esto, pues simplemente debemos de analizar que cuando hablamos de masa, siempre nos va a quedar kilogramos. Cuando hablamos de fuerza, siempre nos va a quedar newtons. Y cuando hablamos de aceleración, la respuesta siempre va a quedar en metros por segundo al cuadrado. Eso lo podemos anotar junto con las fichas, ¿verdad? Podemos anotar ahí que la masa kilogramos, fuerza newtons y aceleración metros por segundo al cuadrado. No sé si alguien tiene alguna duda con este problema, este ejemplo. Pueden consultar. No, profe. Profe, yo para serle sincera no entendí mucho Ok, ¿qué no entendió? el procedimiento de todo. Bueno, vean, está fácil. Primero los datos, ¿sí? Voy a borrar esto de aquí arriba. Primero debemos de extraer los datos del problema. Esto de aquí arriba, para no complicarnos, lo vamos a ignorar ahorita. Y voy a regresar al problema. Ahí está. Bueno, entonces primero extraemos los datos. Fuerza. Acá mismo nos dice, ¿ven? Una fuerza de 1.2 newtons. Entonces lo escribimos. F igual a 1.2 newtons. Adquiere una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Escribimos. Aceleración 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a la pregunta. Nos dice cuál es la masa.
Tenemos acá la fórmula de la fuerza, pero no queremos fuerza, entonces nos basamos en la de la masa, que es fuerza dividido aceleración. Después realizamos una división, 1.2 dividido 3, para obtener este resultado. Nada más. Gracias, profe. Sí, ya entendí, es que no estaba prestando mucha atención. Más o menos. Bueno, El punto 4. vamos. A ver. Vamos a ver otro ejemplo. Porque ahora un poco más complicado. Dame el favor de leerlo. ¿Quién está por acá? Fernanda. Un avión de 6.000 kilómetros de masa hace contacto con el piso a una velocidad de 500 kilogramos por hora. Kilómetros. Kilómetros. 138.9 metros Metros por segundo. por segundo y se detiene después de 10 segundos de avanzar por la pista. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Muy bien, gracias. Entonces veamos. Tenemos un avión que llega a la pista, por decirlo así, y toca, ¿verdad? Entonces dice que él llega con una aceleración no con una aceleración, con una velocidad, ¿sí? Con una velocidad de 500 kilómetros por hora, que nos dan el equivalente en metros por segundo también, que es de 138.9 metros por segundo. Y dice que después de 10 segundos de que él llega y va a esa velocidad, se detiene. Nos dan la masa también. Dice que la masa del avión es de 6.000 kilogramos. Y nos preguntan cuál es la fuerza de rozamiento. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos fuerza de rozamiento también? Que era cuando un objeto, al tocar con una superficie, lo frenaba. Entonces veamos. A ver, ¿estará por ahí? Javier. Paso con la cámara, Javier. Ahorita, profe. Ahí está. ¿Qué datos hay? A ver, dígame. A ver, hay kilogramos, está la velocidad y está el tiempo. Ajá, ¿qué serían los kilogramos? Serían 6.000 kilogramos de masa. De masa, muy bien. ¿Qué más? Y una velocidad de 500 kilómetros por hora. Ajá, que vamos a usar y metros por segundo. Y ¿Qué sería, perdón? Sería ¿velocidad inicial o velocidad final? Velocidad final. No, en este caso el contacto. En este caso es la velocidad inicial. ¿Cuál sería la velocidad final? 0. 0. ¿Por qué 0? Porque dice que se detiene. Entonces, si se detuvo, su velocidad final es 0. ¿Qué más nos proporcionan? Dice que se detiene 10 segundos después de avanzar de la pista y el rotamiento también. Muy bien, 10 segundos. ¿Y qué debemos de averiguar? La fuerza. La fuerza. Muy bien, gracias, Javier. Muy bien con los datos ahí. Recopilando entonces, tenemos la masa, que es de 6.000 kilogramos. Tenemos una velocidad inicial, que es con la velocidad con que el avión llegó a la pista. Que no vamos a usar los 500 kilómetros por hora, sino que vamos a usar su equivalente en metros por segundo, que es lo que está dentro de paréntesis. Tenemos que como se detiene, entonces su velocidad final es 0. Recuerden que cuando parte del reposo,
su velocidad inicial es 0. Y cuando se detiene después de cierto tiempo, su velocidad final es 0. Y un tiempo de 10 segundos. ¿Sí? Esos son los datos. ¿Alguna duda con los datos? No. ¿No? ¿Puedo usar la fórmula de fuerza, que es esta, de una vez, directamente? ¿Será que la puedo usar? Sí. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Tendré la aceleración? Mm, 138.9, ¿no? No, esa es velocidad. No, la aceleración. Ah, no la Entonces, ¿qué pasa? No la tenemos. no. ¿Qué debemos de hacer? Encontrarla. Y para eso vamos a recordar las fórmulas del MRUV, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración en el MRV? ¿Quién se recuerda? O si alguien tiene su libro ahí a la mano, que me pudiera decir cuál es la fórmula del MRV. ¿Qué página será, profe? Uy, no recuerdo. Pero es como la unidad 10, algo por ahí. 11. A ver, ¿quién nadie se recuerda? No. Ah, profe, no me recuerdo, ese no me recuerdo. Bueno, es velocidad inicial menos velocidad final dividido el tiempo. Tiempo. Como sabemos que la velocidad final es 0, automáticamente esto ya no existe. Ya lo tachamos. La aceleración nos va a quedar velocidad inicial, que son los 138.9. Me da un poquito. ¿Qué manda? No, nada. Metros por segundo dividido los 10 segundos. Entonces, ¿de cuánto es la aceleración? Una división ahí sencilla, ¿verdad? 13.89. 89. Sí, 13.89. Muy bien. Eso fue el chileno. Metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que la aceleración siempre queda segundos al cuadrado. Entonces, ahora que ya tengo mi aceleración, ahora sí ya puedo calcular la fuerza. Que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza en este caso va a ser igual a, la masa son los 6,000 kilogramos. Y la aceleración es la que acabamos de encontrar, que son 13.89 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso cuánto nos va a dar? ¿Alguien que nos diga? Se multiplica, ¿verdad, profe? Sí, por favor. 6,000 por 13.89. Da 83.340. Sí, 83,000. 340. 840. 340. 300. 340, profe. ¿Así? Bueno, ¿qué? ¿Qué serían estos? ¿Cómo es fuerza? Newton. Newtons. Newton, ¿verdad? Newtons. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas con este problema? Pueden preguntar. Se hizo un poco más extenso porque antes de calcular la fuerza fue necesario encontrar la aceleración, porque no era parte del problema, ¿verdad? Entonces, sí, eso se nos dificultó un poquito, pero no tanto, ¿verdad? ¿Dudas entonces? ¿No hay? No, profe. No, profe, no hay. Continuamos. Debemos de conocer algunas otras fuerzas. La tensión.
Esa pregunta también viene en pleno. Se los adelanto para que vayan tomando nota ahí más o menos cuando les toque el pleno. La tensión es la fuerza ejercida por medio de cuerdas o hilos. ¿En dónde vemos la tensión? En las grúas, por ejemplo, en sistemas de poleas, cuando remolcan un carro jalando, etcétera. Incluso en los pozos. ¿Se recuerdan que antes habían unos pozos para extraer agua de la tierra? Pues ahí se ve muy claramente la tensión, ¿sí? Que es la fuerza ejercida por cuerdas. Incluso cuando nosotros jalamos algo, cuando, no sé si alguien de ustedes ha volado barrilete, por ejemplo, en medio de un hilo, entonces ahí existe una tensión. Así de simple. También vemos un plano inclinado. Un plano inclinado, pues, es la forma que adquiere un objeto con relación a una superficie plana. Y esto, pues, genera un ángulo de elevación, ¿verdad? A esto le llamamos un plano inclinado. Aquí ya no solo vemos la fuerza horizontal, sino vertical, sino una forma inclinada, de tal manera que ya vemos relacionado un ángulo. Sí, un ángulo, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. No. Esto también viene en pleno. La fuerza de rozamiento estática es cuando se le aplica una fuerza a un objeto, pero esto genera una fuerza de rozamiento de tal manera que genera que no exista el movimiento. Por más que nosotros intentemos moverlos, como no tienen la fuerza necesaria, no se va a dar el movimiento. Caso contrario, con la fuerza de rozamiento cinético. La fuerza de rozamiento cinético sí va a existir un movimiento, ¿de acuerdo? Que va en contra de la fuerza que se le aplica. Así es sencillo. Entonces, fuerza de rozamiento estático, por más fuerza que se le aplique, no va a existir movimiento. En cambio, en el cinético, sí va a haber un movimiento. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a leer el problema y ustedes van a notar. No van a copiar el ejercicio como tal, sino que solo los datos que ustedes consideren que les van a servir para poder resolver el problema. Se los voy a leer. Dice, permítame. Recuerden que si se corta, deben de volver a ingresar. Bueno, se lo leo entonces. ¿Cuál es la aceleración que adquiere una pelota de 2 kilogramos de masa cuando se patea con una fuerza de 3.4 newtons? Repito, ¿cuál es la aceleración? Aquí automáticamente ya sabemos que lo que nos preguntan es la aceleración que adquiere una pelota de 2 kilogramos de masa. La masa son 2 kilogramos. Cuando se patea con una fuerza de 3.4 newtons. Eso es todo el problema. ¿Qué debemos de encontrar? Aceleración. Si alguien ya tiene la respuesta, puede decírmela con gusto para verificar si es correcta o no. A ver, tal vez alguien que ya la tenga. Profe, ¿ahí se divide la masa o se multiplica por la fuerza? Depende de la fórmula. ¿Se recuerda? Sí. La fórmula es fuerza igual a masa por aceleración. Como queremos encontrar aceleración, la masa pasa a dividir. Entonces es fuerza dividido masa. Esta es la fórmula que deben de usar.
Ya casi les dije todo. 1.7, ¿no? 1.7, a ver, los demás. 0.6. 1.7. Los 6. 1.7. Sustituimos datos. ¿Cuánto vale F? 3.4 newton. ¿Cuánto vale M? 2.